supuesto, no podemos olvidar la declaración de Truman del año anterior, 1945, pero creo que el 14.708 es más agresivo que la declaración de Truman del 45. Bien, sobre la base de este decreto y la declaración de Truman, algunos países se van animando, para proteger sus intereses de sus pueblos, a extender aquella vieja extensión del mar territorial de 3 millas, y así aparecen 3 países hermanos nuestros de Sudamérica, Chile, Perú y Ecuador, que recogiendo sus legislaciones internas se reúnen en Santiago de Chile en 1952 y dictan la Declaración de Santiago, 1952, y extienden su mar hasta las 200 millas. Ya no se habla ni de 8 millas, ni de 12, ni de 16, se habla de 200 millas, casi 370 kilómetros de mar territorial. De esa pequeña distancia de 3 millas nos vamos a las 200, que es la tendencia del mundo. Los países buscan aumentar sus mares para defender los intereses de sus pueblos. Pero en 1958 la Comisión de Derecho Internacional, desoyendo, o no teniendo en cuenta, o ignorando, o no sé cuál sería la expresión más exacta, hace un dictamen vinculado con este tema, entre otros, que lo lleva a la Conferencia de Ginebra de 1958, que va a sancionar, entre otras convenciones, la de mar territorial, donde la Comisión de Derecho Internacional hace una verdadera puesta en papel toda la costumbre internacional. Pero no alcanza, fíjese la importancia del ancho, desarrolla todo el concepto del mar territorial. Pero no alcanza a fijar el ancho. El ancho era el problema. No había solución. Bueno, se sanciona la Convención de Mar Territorial y Zona Contigua, la de plataforma continental, la de pesca y la de plataforma y la tercera, falta una. Son 4. Plataforma continental, pesca, mar territorial y falta una que, bueno, no importa. Después se las digo. En petit comité se las digo. Y las Naciones Unidas, ¿qué hace? Tienen un convenio muy importante, pero le falta el ancho. ¿Y qué ancho tiene el mar territorial? Sigue teniendo vigencia la vieja costumbre de las 3 millas. A punto tal que en el año 60, Naciones Unidas, haciendo un esfuerzo notable, convoca otra conferencia para tratar entre 2 temas, un tema de pesca y este. Y tampoco se ponen de acuerdo. Era un tema importante. No se pone, la comunidad internacional no llegaba a un acuerdo, a pesar de que conversaban. Y así queda la cuestión. Pero en la década del 60, en el mundo ocurre algo muy importante, que es el activa funcionamiento del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, donde aparecen en escena de la comunidad países que no estaban antes. Cambian los colores de la Asamblea General, por decir una expresión más o menos gráfica, cambian los colores. Y ahí ya la importancia de las grandes potencias pierde mucho valor. En 1967, a partir de una propuesta del embajador de Malta, Arvid Pardo, se empieza a estudiar porque Arvid Pardo, representante de Malta, dice que deben ser patrimonio de la humanidad los fondos marinos, bienes existentes en el fondo del mar, y a partir de ahí empiezan a desarrollar la idea y se convoca, y se trata todo el tema del mar en la tercera conferencia, que empieza a funcionar en el año 1973. Debaten todos los temas porque la convención tiene que salir por consenso. No había otra posibilidad. La directiva de la Asamblea General era por consenso. No había posibilidad de votar, mayoría, minoría, por consenso. Entonces va a la convención a deliberar durante 9 años. Entre sesión y sesión buscaban los acuerdos. En 1982 se sanciona la Convención del Mar, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y se fija por fin el ancho del mar territorial en 12 millas.
un poco un ancho que venía siendo muy conversado. 12 millas, donde los países han aceptado definitivamente que el mar territorial tiene 12 millas alrededor de 22 kilómetros, llevado al sistema métrico. 22 kilómetros, 1852 por 12 da 22 kilómetros más o menos. Y la República Argentina interviene mucho. El protagonismo de los representantes argentinos en la convención es muy importante, a punto tal que muchas de sus ponencias fueron aceptadas en la convención. Lo vemos la ponencia y vemos el artículo, que son casi iguales en muchos de los temas, muy importantes. Aunque no tuvo protagonismo en las comisiones, pero sí tenía un gran protagonismo en las deliberaciones. Esa convención no entraba en vigencia porque había un problema. ¿Qué pasaba con la explotación de los fondos marinos que mencionaba el almirante Molina Pico recién? ¿Qué pasaba? Los países, las potencias desarrolladas no querían aplicar la convención porque no les convenía. Entonces no alcanzaban, las Naciones Unidas no alcanzaban las mayorías suficientes para que la convención entrara en vigencia. Vigencia que se va a lograr en 1994, 12 años después. La Argentina aprueba la convención por la ley 24.543 y también aprueban la parte de la explotación de los fondos marinos. Entonces la República Argentina entra en la esfera de los países que han ratificado. Son muy pocos los países que no la tienen. Perú es uno de ellos, Venezuela es otro, y después hay un par de países que no. Estados Unidos, Rusia, bueno, siempre Estados Unidos y Rusia siempre andan jugando solo, aunque la aplican la convención, pero la aplican porque quieren, no porque están obligados. Pero Perú, una lástima Perú, que fue uno de los precursores de esta cuestión, aquella declaración de Santiago. Hay mucha disidencia, pero es una disidencia política la del Perú, porque la Constitución inclusive habla de que debe respetar las 200 millas. Para llevarla a las 12 o para aprobar la convención deberían modificar la Constitución. Es un conflicto político muy intenso, pero es político, no es un tema técnico, porque la convención en definitiva es un instrumento que puede ser mejorado en algunos aspectos, pero bueno, es un instrumento que tenemos hoy día que da uniformidad a toda la comunidad en los temas vinculados a este espacio que ocupa, como dicen los que miden estas cuestiones, un 70, un 75% de la superficie del planeta. En vez de llamarse planeta Tierra, debería llamarse planeta Mar, por su importancia. Pero bueno, lo cierto es que en la comunidad internacional se regula por esta Convención del Mar, que es un instrumento bueno llamado también la Constitución de los Océanos. Bueno, la República Argentina antes que la Convención entrara en vigencia, sancionó una ley para adecuarse a las disposiciones de la Convención, ya sancionada pero no vigente, y en el año 1991 dicta la ley 23.968, donde trata de unificar los criterios de la Convención con la ley, y no lo hace, no lo alcanza, no sé por qué, lleno de asesores por ahí, y se equivocan, copian mal, a punto tal que obliga al gobierno, a los pocos meses de sancionar la ley esta, dictar un decreto de necesidad y urgencia, para tratar de arreglar los errores manifiestos de la ley, y tampoco lo alcanza el decreto. Tiene sus errores también. Es inexplicable, cosas más o menos sencillas que no alcanzan a ponerse de acuerdo. Bueno, lo cierto es que en la República Argentina ya tenía, con esta ley 23.968, fijados por lo menos sus límites. No nos olvidemos que la Constitución Nacional obligaba al Congreso a fijar los límites de la República. Se habían ocupado de los límites terrestres, pero no de los límites marítimos. Entonces, con la extensión de las 12 millas, teníamos el límite marítimo de la República Argentina. Al norte, en la línea perpendicular entre el frente marítimo con la República de Uruguay, y al sur, con el Tratado de Amistad, de Paz y Amistad con Chile. O sea, nuestro mar territorial arranca ya en el Tratado de Río de la Plata y abajo al sur con el Tratado de Paz y Amistad de Chile. Bueno, entonces estamos en la ley 23.968, hasta que, para cortar, el almirante me está poniendo un tiempo, gracias. Últimamente, en diciembre del año pasado, se deroga el Código Civil.
Y aparece el reemplazo de aquel 2340 de que se hablaba hace un rato, que ese 2340 a su vez fue modificado en el año 1968. Bueno, es cierto que el artículo 235 del anexo 1 de la ley que aprueba el Código Civil, porque el Código Civil no es una ley, es el anexo 1 de una ley, trata el tema. Y lo hace cuando habla del mar territorial lo hace bien. De todo el artículo ese, inciso A y B, 235, lo único que hace bien es el tema del mar territorial. Lo demás, para mi gusto, es un verdadero despropósito. La comisión que actuó en la redacción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no leyó la Convención del Mar. Y lo digo acá, que venga y me diga alguien que lo ha leído, porque no ha leído la Convención del Mar, porque quien la leyó debe tenerla presente. Bueno, este sería un poco el desarrollo, entró en vigencia el Código Civil el otro día, el 1 de agosto, porque estaba previsto su vigencia para el 1 de enero de 2016, pero temiendo que el nuevo gobierno, que se inicia el 10 de diciembre, lo derogara, o no lo entrara en vigencia el nuevo gobierno, adelantaron la vigencia al 1 de agosto. Esto no está escrito, pero lo digo yo. Y ahí tenemos el Código Civil. Bueno, y Storni, para terminar con este tema, elaboró en aquel mes de julio de 1924 un convenio sobre el mar territorial, donde tiene un distinto enfoque que lo que tenía la tendencia inclusive de la que en 1924. Le da un ancho al mar territorial, pero lo hace depender de algunos factores que tienen que ver con las ciudades, con las bahías. Es decir, y el propósito del mar territorial para el almirante Storni es: el mar territorial se extiende de la de la orilla hasta donde es indispensable para garantizar la defensa. Empezamos con el concepto de defensa. La neutralidad y los servicios de la investigación y de la policía marítima considerada en sus varias manifestaciones. Ese era el propósito del redactor de este convenio, el almirante Storni, para redactar su convención. Pero con esto he tratado de hacer un rápido recorrido de varios siglos sobre la historia de este mar territorial, que a pesar de ser una cosa sencilla, tiene sus cosas. Y el mar territorial, que es soberano del Estado ribereño, es soberano, es como si fuese en Florida y Córdoba, es soberano, tiene dos limitaciones. El paso inocente, que pueden tener todos los buques del mundo que quieran venir a transitar nuestro mar, paso inocente pueden pasar con algunas limitaciones, tienen que respetar nuestras leyes, etc. Inclusive los buques de guerra tienen libertad, aunque hay otro tema que no hay tiempo para explicarlo. Y la otra limitación que tiene el Estado ribereño vinculado al mar territorial es que renuncia, no lo dice así la Convención, pero lo digo yo, renuncia en alguna medida a ejercer la acción penal en caso de delitos cometidos a bordo de un buque que esté navegando, un buque extranjero que esté navegando por el mar territorial, con las excepciones de si ese delito afecta al Estado ribereño o lo pide el capitán o lo pide el cónsul, en ese caso interviene el fiscal argentino. Pero si en principio hay una renuncia a la acción penal, lo cual implica una severa renuncia. Que un Estado renuncie a la acción penal es preocupante, pero bueno, es así la Convención, así lo han aprobado y viene también de la historia, de la costumbre internacional en estos temas. Señores, he terminado. Gracias. Sí, seguramente, creo que me escuchan, ¿no? Si estuviéramos en una secuencia temporal, han escuchado dos conferencias al estilo clásica conferencia contadas. Yo les voy a dar una charla presentada con un formato ya más moderno, con el Prezi. Prometo que el año que viene voy a tratar de inocular algún pensamiento en la mente de cada uno de ustedes para evitarles esta situación incómoda de estar tanto tiempo sentados escuchando estas charlas. Pero ténganme tolerancia, vamos a tratar de
de sobrevolar un poco rápido algunos temas que ya los han escuchado, pero yo se los voy a ir mostrando con imágenes. Así que los que están por el lado ciego, si quieren reposicionarse, les invito a acercarse más acá. A Storni lo conocen, lo han visto en muchos lados, las charlas las dio acá cerca, en unos salones próximos, y también incluso creo que repitió algunas de sus conferencias acá en el Centro Naval. El año fue 1916, era una época muy especial. Storni estaba súper influenciado por Friedrich Ratzel, que era un famoso pensador, un geógrafo alemán, que es el que empezó a imponer la idea del espacio vital, que después Hitler lo aplica y lo lleva a un punto muy importante de su argumentación durante la Segunda Guerra. Y el otro que le influenció mucho es un almirante norteamericano que se llamaba Mahan. Storni casi, si uno mira las conferencias de Mahan, que son un poquito previas, Storni casi las calca, pero muy bien, con idiosincrasia propia. Era una época en la cual se tenían visiones raras del mar. Por ejemplo, Ramos Mejía, uno de nuestros ilustres personajes de la historia, dijo: los pueblos tienden al mar como las plantas a la luz. Hay en ellos un género hidrotopismo análogo al que poseen los vegetales para la luz. Pensamiento que hoy lo vemos antiguo, pero que era lo que imperaba en esa época. Con ese sentido vamos a tratar entonces de abordar la charla, gracias a la invitación del Centro Naval. Esta charla también se dio en el CARI hace unos días y se dará en la Fundación de la Goleta del Bicentenario el 19 de agosto. Seguramente los que la están repitiendo los desafío a que encuentren las diferencias, que las hay. ¿Qué pasaba en 1916? Vamos a pensar, ubicarnos un poquito en el 16. En 1916 nuestro país tenía 8 millones de habitantes. Teníamos que empezaban a aparecer los transportes, estos si bien no eran colectivos, aparecían los ómnibus, el transporte público, se manejaba por la derecha, por la izquierda, la electricidad no estaba en toda la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares había electricidad. Aparece un personaje que empieza a marcar nuestra historia, Irigoyen. El lugar elegante de paseo era el Rosedal, todavía con caballos y con señoras con polleras muy largas que las pueden ver. Hubo un torneo sudamericano, el primero, tampoco salimos campeones. ¿Y qué pasaba en el mundo? En el mundo eran 1.600 millones de habitantes. Hoy en día, después van a ver, cuando hablemos del tiempo, somos 7.000 y algo. 1.600 millones de habitantes. Ocurrió durante todo el año 1916 una batalla que se llamó Verdún. 1 millón de bajas, entre muertos, heridos y demás. Un par de años antes se había hundido el Titanic. Y en el 16 se hundió el vapor Príncipe de Asturias. Era un buque fletado, digamos, o enviado por la comunidad vasca. Se hundió cerca de las costas de Brasil. 413 muertos. Piensen en el factor de escala de los incidentes náuticos. ¿Qué traía el Príncipe de Asturias entre sus cosas? Piezas del monumento de Cristóbal Colón que fue removido hace poco frente de la Casa Rosada. Un par de años después se hunde otro buque también muy prestigioso en 1922, el Principesa Mafalda, 900 muertos. Durante también el 16, para distraer el frente de Verdún, que duró una batalla todo el año, los aliados generaron otro frente de combate para los alemanes. Se llamó Somme, otra batalla, otro 1 millón de bajas. Era la distracción de Verdún. Terminaron siendo 2 batallas que comprometieron a la humanidad casi con 2 millones de caídos en esas 2 batallas. En Arabia ocurrían cosas, hubo una revolución, todos habrán visto Lawrence de Arabia. La historia se vincula con esta revolución de 1916 en Arabia. También ocurrían temas navales, Jutlandia, una de las grandes batallas que nunca quedó claro quién la ganó, sí estratégicamente, pero no tácticamente. Una batalla muy importante en movimiento de buques e incidencia de la Primera Guerra Mundial. Y hubo un tratado en el 16 que repartió virtualmente Medio Oriente.
Si queremos pensar un poquito más qué era lo que pasaba en esa época, me voy a permitir contarles algunas cosas para ubicarlos posicionalmente. El ingreso per cápita del argentino era el 75% del inglés y el 70% del norteamericano. Pero éramos el 14% de la economía inglesa y el 5% de la economía americana. O sea que el factor de escala dramáticamente divisorio de lo que nosotros nos creíamos una gran potencia, pero éramos el 5% de la economía americana y el 14% de la economía británica. Las cuentas públicas eran deficitarias, igual que ahora, pero entre el 2 y el 3% del PBI. El gasto público era menos del 10% del PBI. Y las exportaciones nunca fueron menores del 16% del PBI. Éramos el tercer exportador de granos, pero teníamos tarifa aduanera del 26%. O sea que el tax de la aduana ya en esa época nos estaba incidiendo sobre las exportaciones. La Cancillería, para ver un poco el factor de escala, tenía 65 empleados. Y teníamos 24 embajadas. El 76% de las industrias del Gran Buenos Aires estaban en manos de extranjeros. Y el 58% de la masa obrera de esas industrias eran extranjeros. En ese año también, y lo quiero marcar porque esto para los que somos marinos, tiene que picarnos, piensen que Storni cuando da esta conferencia era capitán de fragata. Todos los que tuvimos el orgullo de ser capitanes de fragata en algún momento de nuestra vida, sabemos que nadie habla sin pedir autorización. Seguramente Storni debe haber hablado con sus jefes del tema. Pero ¿qué pasaba en esas épocas en nuestro país? Lo dijo el almirante hace un momento. El crucero Glasgow había capturado al presidente Mitre, que era un buque. ¿Pero a dónde lo había capturado? A 20 millas al este de Punta Piedras, en aguas del Río de la Plata. ¿Sí? O sea, piensen ustedes, hoy en día, todos orgullosos de nuestros, y con la excelente explicación que nos dio Carlos Trueba del mar territorial, estaba en aguas interiores. Y al poco tiempo, otro buque inglés captura el transporte Chaco, en proximidades al faro Recalada. Fíjense en dónde estaban operando los buques ingleses para capturar buques supuestamente de riesgo para su actividad. En ese año también, o al poco tiempo, el crucero Orana, navegando a 12 millas al noreste de Punta Piedras, vuelve a capturar al Mitre que lo habían dejado seguir operando. Ahí aparece un conflicto, como bien lo planteó el almirante, de quién es el riesgo, si era la bandera del buque o el propietario del buque. Los ingleses querían imponer el criterio de la propiedad del buque, que era una empresa alemana, que era la compañía Hamburg Sudamericana. En ese año, mejor dicho, un año después, nos hunden, por accidente o por lo que sea, dos buques, los submarinos alemanes. Nos hunden la goleta Monte Protegido y el vapor Toro. Son hundidos en 1917. Esa competencia de la Primera Guerra Mundial genera que en el 17 también nos visite una flota americana. Muy controvertido, desfilaron por las calles de Buenos Aires. ¿Qué planteaba entonces nuestro almirante Storni? Él planteaba pilares, él hablaba de pilares exactamente igual que Mahan. Los pilares eran la producción y el transporte. Piensen que en esa época la cifra total del comercio argentino en 1910 eran 360 millones de pesos oro. Olvidémonos del valor del peso oro, del dólar, simplemente pensemos las relaciones, de los cuales solamente 36 millones correspondían a naciones limítrofes. Fíjense que prácticamente todo nuestro comercio exterior era a larga distancia.
dependía del transporte marítimo. El 90% del comercio exterior es de ultramar y de alto bordo, o sea, buques grandes. Solo el 9% es fluvial y de cabotaje. Piensen hoy en día la importancia de la hidrovía en nuestra actividad de transporte comercial. Introduce algunas ideas sistémicas sin llegar a mencionar el concepto de multimodalidad que hoy en día todos ustedes deben tener asimilado o comprendido. Habla de la producción y la construcción apoyándose en los recursos como el carbón, el petróleo y el hierro, lamentándose en esa época por la no disponibilidad de hierro, por la prácticamente no existencia de carbón y por el muy poco petróleo. Piensen que Comodoro Rivadavia recién estaba empezando a ser explotado en esa época y el turbio todavía, pese a que es un carbón de muy mala calidad, aún todavía no estaba en plena producción. La política portuaria y la marina mercante, él fortalece mucho el concepto de los puertos como pivot de exportación y habla de los canales como elemento vital de la navegación. ¿Por qué? Porque los puertos estaban insertos en zonas protegidas, porque era la lógica marina de esa época, tener puertos en aguas protegidas. Él hace muchísimo hincapié en los canales y en particular el canal de Punta Indio, acá en el Río de la Plata. El mar argentino y la pesca era un tema que todavía no era tan dramático como se puede plantear hoy en día, pero él lo puntea, como lo planteó el doctor Carlos Trueba, y él habla de una visión algo distinta. Cuando habla del interés argentino sobre el mar, él habla hasta donde llega a incidir la luz. O sea, que habla de 300 metros de profundidad, cosa que hoy en día está totalmente fuera de lugar como un pensamiento, pero fíjense por dónde ellos vinculaban la presencia de luz, dominante para la biodiversidad y la vida, como un elemento de referencia para el interés de proyectar la actividad en el mar. Y después el carácter y aptitud nacional. Él renegaba mucho de la actitud de nuestros paisanos, porque decía que eran poco marineros, no laboriosos, la tierra atrae más, y que plantea, piensen hoy en día los conflictos que le hubiera traído gremialmente, plantea el error de la ley que obligaba a tener nacionales a bordo. Claro, en esa época casi todas las tripulaciones eran extranjeras y hubo una legislación que forzaba a poner tripulantes argentinos. Y él lo mira como un error porque los argentinos no eran buenos marinos. Fíjense cómo cambió la sociedad. Quiero marcar estos puntos para tenerlos ustedes. Y empieza a mencionar algunos temas vinculados a el turismo en las playas. Piensen que estaban haciendo el turismo balneario en las costas como Mar del Plata. ¿Qué pasaba en la Vuelta de Rocha? Ahí tienen la Vuelta de Rocha en 1929. No conseguí una foto exacta del 16, pero pueden ver en la Vuelta de Rocha el descargo de tablones a mano y con carros con caballos. Esa es Costanera Surf, lo que hoy en día decimos Puerto Madero. La gente se bañaba. Era un centro turístico, hasta hace poco. El riachuelo. Si bien el riachuelo desde prácticamente nuestra independencia se le está planteando los temas de contaminación, en ese año hubo bastantes planteos hacia la contaminación que estaba sufriendo, obviamente por frigoríficos y distintas industrias que estaban en esa zona. Fíjense esta foto que si bien es casi 15 años después, quiero marcarla. Esto es el dique 4 en 1930. Miren los problemas, lo que era la contaminación. Hoy en día es casi impensado tener un ámbito con esta presencia de anhidrido carbónico en la atmósfera. En el 12 todavía había un tranvía de inmigrantes a caballo, que transportaba a la gente que llegaba al muelle de inmigrantes hacia el hotel de inmigrantes acá en el apostadero naval. Eso era la realidad que tenía Storni en esa época. Storni, años después fue canciller de la Argentina y fue el fundador de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, junto con Holmberg y algunos otros personajes ilustres de nuestra historia. ¿Cómo podemos ver hoy en día entonces el mar? El mar lo podemos ver como un espacio geográfico, obviamente como lo tenemos que entender, en donde también tenemos que analizar las costas y las áreas de influencia, los ríos y lagos. Temáticamente lo podríamos mirar desde varias ópticas, en vez de los pilares que planteaba Storni,
humildemente en un trabajo que hicimos en la academia hace un par de años, tratamos de darle un enfoque quizás más moderno, quizás las nuevas generaciones lo puedan perfilar mejor, científico, tecnológico, político, jurídico, económico y cultural. 4 aproximaciones para al mar. ¿Y cuáles son las características que podríamos decir que tiene el mar muy groseramente hablando? Es algo que influencia en la meteorología y el clima. Todos ustedes saben la importancia del clima hoy en día. Hace la tierra habitable, mantiene la gran biodiversidad que tiene el océano y es aún casi inexplorado. Hemos llegado a la Luna, el otro día llegó un satélite nuestro a Plutón, pero todavía no llegamos a explorar con certeza el fondo del mar abajo del casquete antártico. Su aproximación demanda el empleo de conocimiento, el enfoque interdisciplinario. No se puede, como era en otras épocas, aproximarse al mar aisladamente de una única ciencia, hay que hacerlo en forma integral. Es menester preservar los océanos sanos y seguros para nosotros y para las futuras generaciones. Se necesita explotar, evaluar, explorar y utilizar los recursos del mar y las costas en un marco de desarrollo económicamente sustentable. Saben la palabra mágica hoy en día de sustentabilidad y sostenibilidad que tiene que ser aplicada y mantenida como un precepto. La participación y compatibilidad internacional. Es muy difícil hoy en día pensar en alguna actividad aislada de un país. Se tiene que pensar regional e internacionalmente en conjunto. El principio precautorio, si bien algunos lo critican, es un concepto que ante la duda no tocar. Es lo mismo que hace el chico cuando no sabe, se queda mirando al papá. Bueno, cuando uno no tiene los elementos de análisis suficientes, no se tienen que hacer acciones sobre el mar porque son absolutamente peligrosas. Si quieren, otro día podemos hablar de lo que es la fertilización de los océanos. Un tema interesante para futuro. Diálogo entre el sector público y privado. Es imposible pensar en actividades hoy en día exclusivamente del sector público, el Estado. El sector privado es protagonista y tiene que ser llamado a ser protagonista porque es el que le da buena parte de la dinámica a cualquier sociedad. El diálogo y el desarrollo de capacidades tecnológicas, la educación y la conciencia marítima. Entonces,